El día de hoy tenemos una capacitación el cual se titula ¿Cómo preparar capacitaciones dinámicas en seguridad y salud en el trabajo? Comenzamos. Me voy a presentar. Mi nombre es Katiuska Ramírez Quispe. Soy psicóloga, colegiada y titulada, especialista en psicología ocupacional. He trabajado 10 años en el rubro minero y soy magíster en psicología clínica y de la salud de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. En cuanto al índice que el día de hoy vamos a tratar, vamos a hablar del desafío que es el factor aburrimiento, la diferencia del cerebro de un niño con el cerebro de un adulto, los principios del aprendizaje adulto, andragogía, tipos de dinámicas, elementos para planificar una dinámica y cuáles son algunas estrategias para capacitar en seguridad y salud en el trabajo. Bien, en cuanto al desafío, que es el factor aburrimiento, tenemos que minimizarlo por completo o al menos lo mínimo y evitar que las capacitaciones sean monótonas. ¿A qué nos referimos con monotonías? En que la monotonía se combate con el compromiso y la diversión. Las estrategias lúdicas integran elementos de juego en contextos de no juego para motivar la participación, en este caso de nuestros colaboradores. También debemos evitar que las capacitaciones sean pasivas. Las capacitaciones pasivas, que es solo lectura y exposiciones magistrales, resultan en poca retención y mucho aburrimiento. Entonces la clave es hacer que el trabajador sea el protagonista de su propio aprendizaje. Otro es que sean desconectadas. ¿A qué se refiere con capacitaciones desconectadas? A la desconexión ocurre cuando el contenido es genérico o se siente ajeno al puesto de trabajo. La capacitación debe ser hiperpersonalizada y accesible. Es decir, si nosotros tenemos un grupo de trabajadores que pertenecen al área de mina, pues no podemos generalizar esta capacitación con unos grupos de trabajadores que son personal administrativo o de planta. Entonces se tiene que personalizar para que conecte el interés, conecte la motivación y conecte las emociones. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje de un adulto con el aprendizaje de un niño? Vemos en la figura que el adulto, de forma metafórica, el aprendizaje es como un colador y en el niño es una esponja. Ya. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el cerebro adulto es un procesador de información. ¿Y a qué me refiero? Que solo la información que se percibe como relevante, útil y aplicable a las metas pasará al colador y será almacenada en la memoria a largo plazo. Y lo que pase de frente va a la memoria a corto plazo y al olvido. En cambio, el aprendizaje de un niño es muy distinto. Por ejemplo, el cerebro infantil posee una alta plasticidad cerebral y tiene poca experiencia previa y un alto nivel de curiosidad abierta, lo que le permite al niño absorber gran cantidad de información sin filtrarla activamente y lo compara con una esponja. En cuanto a los principios del aprendizaje de un adulto, tiene que estar orientado a problemas, basado en la experiencia, motivación intrínseca y relevancia inmediata. Vamos a dar un ejemplo. El principio de relevancia entre un adulto y un niño. Ejemplo, aprender un nuevo idioma. El comportamiento y el aprendizaje del adulto solo presta atención a frases claves para pedir comida, indicaciones o negociar con un grupo de trabajo. Filtra la gramática compleja o el vocabulario arcaico, ya que no tiene una aplicación inmediata para sus viajes de negocio. Lo demás lo olvida o solamente lo aplica en el viaje de negocios. Por el contrario, en cuanto al comportamiento del niño, el niño absorbe mediante canciones infantiles, estructuras gramaticales completas y
juegos de palabras sin cuestionar su uso práctico a corto plazo. Es decir, él no diferencia que esto lo voy a utilizar para esta situación, para la otra situación. No, para él es importante absolutamente todo. En el contexto de la seguridad, la andragogía busca aumentar la participación y motivación, facilitar el aprendizaje, adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades, simplificar el lenguaje y los conceptos y crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. En cuanto a los tipos de dinámicas, existen un sinnúmero de tipos de dinámicas. Vamos a mencionar las más esenciales. Hay dinámicas de comunicación, dinámicas de presentación, relajación o pausas activas, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas. En cuanto a los elementos para planificar una dinámica, tenemos que tomar en cuenta qué objetivo buscamos. Si, por ejemplo, queremos promover o prevenir cortes de mano en una planta operativa, pues el objetivo es eso. Entonces, verificamos y vamos a abordar el objetivo, no prevenir los accidentes en mano. El contexto, ¿bajo qué contexto? Es decir, es una minera a tajo abierto, es una minera subterránea, es una minera pequeña, artesanal. Los participantes son participantes operativos, son participantes administrativos, son participantes directivos. En cuanto a los recursos, ¿qué recursos voy a hacer? Utilizar una plataforma virtual, voy a utilizar o voy a ir a hacer mi capacitación presencial me voy a ir a la misma oficina, a la parte de campo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta para elegir una dinámica. Estrategias de dinamización. Uno es el Mentimeter. Lo otro también es el Geniali. ¿Sabían ustedes que Geniali les permite elaborar gamificación, storyline y más herramientas? A continuación vamos a ver más adelante algunas estrategias. Por otro lado, también tenemos estrategias como el roleplay o a través del juego. Hay también cuentos sobre la seguridad utilizando la inteligencia artificial. Aquí, en este caso, he utilizado el Gemini para hacer un storytelling, ¿ya? Esto está enfocado a la parte operativa y esto a la parte administrativa. En cuanto a la utilización de bloques de Legos, es bastante importante, ya que no solo es un juego, es una metodología con un profundo impacto psicológico y organizacional. El cerebro humano retiene la información de manera más efectiva cuando involucra múltiples sentidos. A continuación vamos a ver un pequeño video. Cuando le decimos al trabajador que va a recibir una charla de seguridad, automáticamente piensa que va a entrar en un salón a escuchar una capacitación aburrida y que puede aprovechar ese tiempo para descansar un poco mientras el capacitador habla. Pero si el trabajador, en lugar de encontrarse el típico salón con un proyector y sillas a su alrededor, Listo. A continuación vamos a ver otra estrategia. Practicar el mindfulness también, la meditación, el mindfulness también. Aparte de tener pausas activas, también tenemos que tomar en cuenta algunas pausas pasivas. Y finalmente tenemos una estrategia, una dinámica con respecto a los ejercicios basados en el mindfulness. ¿Ya? Y esto sería todo. Muchas gracias.